y tuve el gran privilegio de cursar la secundaria en el Colegio Nacional de la capital, donde se había fundado no hacía muchos años una academia de lengua y cultura guaraní, y la había fundado un joven estudiante, quien fue su primer presidente, David Galeano, a quien tuve el alto privilegio de suceder unos años después en la presidencia de esa academia. Qué lindo. El doctor David Galeano fue el fundador de esa academia, y luego se sucedieron varios otros cultores también de nuestra lengua y nuestra cultura. Y tuve el gran privilegio, no somos parientes, suelo decir esto, pero tengo el gran privilegio de compartir con él el apellido, así que, y tratar un poco de, por lo menos, ejercitar de vez en cuando el uso del guaraní. Nosotros alguna vez cuando hablamos con David Galeano en esta etapa, digo, de Ñandutí, pues la gente te dice, el guaraní te sirve, no te sirve, ¿para qué te sirve? ¿Por qué no estudiar otro idioma? Pues no pasa por ahí. Pasa por nuestra identidad, pasa por una forma de demostrar que somos diferentes. Y ese es el compromiso de sostener. Y estamos en una lucha, doctor Galeano, porque tenemos un alumno que no avanza. Y si avanzó poco o permanentemente. Dopal, o que catuete. No, estoy aprendiendo ya. Estamos aprendiendo. Sí, sí. Oye, puta, ambay. Oye, perdón. Fíjate la palabra de acá de Rubén, dice, oye, pita. El pita, y cuando te levantas, no estás viéndolo y como que te paras sobre el... Cuando vos no alcanzás y te subís la puntilla de los dedos tratando de estar a la altura de los Claro, sí, así es. No. Así Pero es. demuestra un esfuerzo. Sí, estoy... Con esfuerzo pues no se ganan los partidos. Hay intenciones, doctor. Y sobre todo el guaraní, ¿saben qué tiene que ver mucho? El guaraní, para nosotros no solamente es una cuestión de lenguaje que nos identifica, tiene un proceso de construcción cultural. Por eso yo celebro aquella iniciativa de David de fundar esa Academia de la Lengua y Cultura Guaraní. El tereré, por ejemplo. El tereré, que los argentinos le dicen mate, cimarrón en la parte sur de Brasil, mate uruguayo, como quieras llamarlo. El tereré se prepara con yerba mate. La yerba mate no es otra cosa que una hierba que Bertoni justamente descubrió en Paraguay y que registró con el nombre científico de Ilex paraguayensis. Sí. Hierba del Paraguay. Así como el inglés surgió, se habla en muchas partes del mundo, surgió en Inglaterra, lo mismo que el castellano, pues bien, la yerba mate se puede utilizar en un montón de lugares del mundo, pero su origen es paraguayo y forma parte de un proceso de nuestra identidad. Cuando vos llegás a un círculo donde se está tomando tereré y te invitan, Sí. te están diciendo, vení, compartí con nosotros, Hacete amigo. hace parte del grupo. Ese mismo, doctor. Pero de la misma manera, si vos llegás a un lugar donde están compartiendo la ronda de tereré y por algún motivo te tratan muy bien, te hablan muy bien, te saludan, pero no te invitan al tereré, es un agravio silencioso, es una forma muy elegante de decirte, ni bien podés retirarte. O sea, Ninguneo. un ninguneo. Hecho por otro Galeano. Exactamente. Por Eduardo. Eduardo, uruguayo. El ninguneo. Y acá ocurre lo que dice